Hola, soy Sergio Martos Rosillo, investigador del Instituto Geológico y Minero de España, y quiero comenzar esta charla dando las gracias a las organizadoras del Geología 2021 por invitarme y, como no, a todos ustedes por estar ahí atendiendo frente a sus pantallas. Para hacer esta presentación voy a seguir el índice de la diapositiva que tienen en pantalla y voy a comenzar hablándoles de Sierra Nevada, que es esta montaña que ven en esta imagen de satélite, que constituye el principal pulmón hídrico del sureste peninsular. Tiene una longitud de unos 80 kilómetros de largo por unos 20 o 30 de ancho y tiene más de 20 picos que superan los 3.000 metros de altitud, estando el Mulhacén, el más alto, próximo a los 3.500 metros de altitud. Desde el punto de vista geológico, Sierra Nevada es una montaña joven que, dado que empieza a formarse hace menos de 40 millones de años, y como consecuencia del acercamiento entre la placa euroasiática y la placa africana. Como en todas las montañas jóvenes, en su parte central suelen aflorar materiales que se han formado a gran profundidad en unas condiciones de elevada presión y temperatura y que cuando emergen en superficie pues suelen tener unas propiedades hidráulicas pobres, suelen ser materiales poco permeables y poco porosos. Como vemos en este corte geológico de la guía del Parque Nacional de Sierra Nevada, la guía geológica del Parque Nacional de Sierra Nevada, vemos en su parte central, en las zonas más elevadas, afloran este tipo de materiales que son fundamentalmente microesquistos del complejo Nevado Filabri. Como digo, son rocas metamórficas que cuando no están alteradas son poco permeables y poco porosas. Para entender la dinámica del agua en estas cuencas hidrológicas que se forman en Sierra Nevada, vamos a entender cómo funcionan los ríos mediante los datos que nos facilitan las estaciones de aforo que se ubican en estos puntos, en estos cuadraditos blancos que vemos en el mapa hidrogeológico de Sierra Nevada. Bien, estas estaciones de aforo son una infraestructura de medición con una serie de sensores y equipos de medida que nos permiten conocer cómo varía el caudal de un río en continuo. Vamos a entender su comportamiento mediante los hidrogramas, que son los gráficos en los que vemos el caudal con respecto al tiempo. Y vamos a representar cómo evoluciona el caudal a lo largo de un año hidrológico, empezando en este caso en el mes de octubre. Primero tenemos que ver cuáles son las entradas de agua de la cuenca. En estas cuencas de Sierra Nevada la principal entrada se produce por el deshielo de la nieve, que se concentra en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, o se puede retrasar o adelantar un poco a lo largo del año, y una serie de lluvias que se producen en buena parte del año. Pero y con esas entradas de agua, la evolución del caudal de un río en esa estación de aforo suele tener una gráfica de este tipo. Son evoluciones pluvionivales, porque el mayor caudal coincide con la época del deshielo y hay variaciones de caudal a lo largo del año relacionadas con las lluvias que se producen ocasionalmente. Sin embargo, vemos que hay una parte del año donde no llueve, donde ya no queda nieve porque se ha derretido toda, que el río sigue llegando a caudal. Esa parte del año el río depende prácticamente en exclusiva de las descargas de agua subterránea que se producen hacia el mismo. Bueno, ustedes dirán, este señor ha dicho que las rocas que afloran son poco permeables y poco porosas. Pues sí, lo que ocurre es que han estado sometidas a fuertes procesos de alteración. En los 200.000 últimos años ha habido distintas etapas de glaciación que han ido alterando estos materiales. En la actualidad, Sierra Nevada ya es una montaña deglaciada, en la que el último glaciar desaparece a mitad del siglo pasado, y lo que se han quedado expuestos en superficie, en sus zonas cimeras, son materiales como estos que vemos, este canchal que vemos en la imagen, o ven aquí también la cabecera del río Lanjarón, donde se comprueba que esos materiales están muy alterados y por tanto dan lugar a formaciones que son permeables. Pero además, por debajo de esa zona de alteración, de influencia de alteración glaciar y periglaciar, los esquistos también están alterados por procesos de meteorización. Y eso da lugar a un delgado acuífero superficial por el que el agua subterránea puede circular. Vemos también cómo se produce en la parte alta de Sierra Nevada la precipitación. Es mayoritariamente en forma de nieve y esa nieve se va derritiendo lentamente. Vemos que
en estas imágenes que se toman cada mes desde el refugio del Poqueira, pues que a final del año, al final, en el periodo de estiaje, pues toda el agua, toda la precipitación que se ha producido en forma de nieve acaba infiltrándose en el acuífero. Los andalusíes, durante la época de Al-Ándalus, entendieron bien el ciclo hidrológico en esta montaña y supieron aprovecharlo, dado el gran conocimiento que tenían sobre el manejo del agua al provenir de zonas donde ésta es escasa. Y hicieron un notable esfuerzo en la transformación y en la creación de zonas de regadío intensivo mediante la construcción de innumerables terrazas en buena parte de Sierra Nevada. Para disponer de agua, las acequias de careo jugaron un papel fundamental. ¿Qué son las acequias de careo? Pues bien, las acequias de careo son unos canales excavados en el terreno en las que, como vemos en la imagen, los acequieros derivan y hacen pasar el agua por estas acequias durante el periodo de hielo, con el único objetivo de infiltrar el agua. De infiltrar el agua a lo largo de su recorrido, vemos esta acequia que tiene unos 10 kilómetros de longitud, como en determinadas zonas donde los habitantes locales conocen una gran capacidad de infiltración del terreno. Esto se llaman simas, caladeros o matas. Esta imagen es de una de estas simas a principio del deshielo de este año, donde se infiltra el agua para luego mantener el caudal de los manantiales que están situados agua abajo. Esta imagen está tomada hace un par de días en una de estas simas en la que se están infiltrando en ese momento se estaban infiltrando 500 litros por segundo. 500 litros por segundo, para que nos hagamos una idea, es el caudal que se necesita para el abastecimiento de una población como puede ser Granada, una población de unos 200.000 habitantes, o Oviedo, una ciudad de este tipo. Hay acequias de careo pequeñitas con decenas de metros que las hacen los pastores de Sierra Nevada para generar pasto, y hay otras que gestionan las comunidades de regantes que tienen más de 10 kilómetros para infiltrar agua y abastecer a esas zonas agrícolas. Una característica que tienen en común las acequias de careo es que su capacidad de infiltración es mayor conforme aumenta la distancia con respecto al punto de toma. Al principio las acequias pierden menos porque el agua que se infiltra saldría rápido hacia los ríos. El esquema de funcionamiento hidrogeológico es sencillo y lo tenemos aquí representado. Vemos que durante el periodo del deshielo se ponen activas las acequias de careo que van más altas. El agua que se infiltra en la parte alta de las laderas baja, empieza a circular ladera abajo por ese acuífero superficial y da lugar a una serie de manantiales que permiten el regadío de zonas agrícolas elevadas de altitud. Y el agua finalmente acaba saliendo por el río con un retraso que puede ser de varios meses, de forma que el agua que estamos infiltrando, se está infiltrando ahora en Sierra Nevada, va a salir durante el verano, haciendo que el río lleve un mayor caudal del que debería llevar en condiciones naturales, sin influenciar. Durante la época de estiaje, sobre junio, a finales de junio, se dejan de utilizar las acequias de careo y se empiezan a utilizar las acequias de regadío. Estas zonas de regadío tradicional, las que una parte del agua no es consumida por los cultivos, también acaba infiltrándose en el acuífero y acaba descargando en el río, haciendo pues que este río tenga un caudal, como hemos dicho, mayor del que debería tener si el hombre no hubiera intervenido. Bueno, pues en Sierra Nevada tenemos nada más y nada menos que 750 kilómetros de acequia de careo solo para infiltrar agua, cartografiada, buena parte de ellas en funcionamiento. Y desde que las estamos investigando, pues hemos averiguado distintas cuestiones. Por ejemplo, que tienen 1200 años de antigüedad. Hemos utilizado técnicas de datación de OSL y también trabajamos con grupos de investigación de arqueología, que trabajan en arqueología hidráulica, que han encontrado documentos que nos hablan de las acequias de careo ya en el año 1050, y con estas técnicas nosotros hemos podido demostrar que algunas acequias de careo llevan unos 1300 años operativas. Si representamos el periodo de duración de las acequias de careo con respecto a esta gráfica en la que se representa la variación de oxígeno 18, que evoluciona de forma paralela a la temperatura en el hemisferio norte en los últimos 5.000 años, vemos que las acequias de careo se empiezan a desarrollar en el periodo cálido medieval, que es un periodo cálido parecido al actual.
Y el que hayan estado funcionando 1.200 años de forma, o 1.300 años de forma consecutiva en el tiempo, nos dice, primero, que son una herramienta de adaptación al cambio climático que ya ha demostrado su validez, y segundo, que son un sistema de manejo del agua que es un ejemplo de resiliencia, dado que ha permitido superar importantes cambios climáticos e importantes cambios sociales. También sabemos que donde se hace careo se modifica radicalmente el funcionamiento hidrogeológico de estos acuíferos en pendiente, simplemente haciendo un mapa de densidad de manantiales como el que tenemos en la derecha y colocando encima la posición de las acequias de careo, vemos que estos manantiales están estrechamente vinculados a la posición de las acequias de careo. Pero además también estamos haciendo ensayos con trazadores fluorescentes que nos permiten confirmar esa conexión entre los manantiales y las acequias. Por otro lado, también he utilizado técnicas de investigación de hidrología isotópica, aprovechando el efecto orográfico que implica una variación en la composición isotópica del agua conforme aumenta la altitud a la que llueve el agua. De forma que si tomamos muestras a distinta altitud del agua de lluvia y del agua de nieve, podemos sacar lo que se llama la línea isotópica altitudinal de esa cuenca hidrológica, y cuando muestreamos un manantial y analizamos los isótopos, podemos saber la altura a la que se recargó el agua que está saliendo por este manantial y de identificar de este modo también la acequia que recargó a ese manantial. Pero donde realmente se refleja este manejo del agua es en los hidrogramas. Y si volvemos a los hidrogramas que les presenté al principio, vemos que en los ríos donde no se interviene deberían de tener un hidrograma nival. Sin embargo, en los ríos donde hay acequias de careo operativa tenemos un hidrograma prácticamente plano. El caudal es el mismo casi todo el año. ¿Por qué? Porque los acequieros sacan el agua de las cabeceras de los ríos durante el deshielo, la infiltran y el agua sale más tarde. De esa forma se consigue regular el agua. Es decir, sin necesidad de presas, sin necesidad de obras de hormigón, sin consumo energético, pues tenemos un sistema que permite regular el agua en una cuenca de alta pendiente y donde se presuponía pues, que había materiales de escasa permeabilidad. Pues bien, esto no se hace solo en Sierra Nevada, se hace en los Andes y se hace en el Himalaya. Y en los Andes, concretamente en Perú, a este sistema de manejo del agua ancestral se le denomina siembra y cosecha del agua. Aquí tienen la definición. Y si van ustedes por los Andes, las cuencas que abastecen a Lima, pues están plagadas también de amunas, que son las hermanas de las acequias de careo, que se desarrollan antes de que haya conexión entre ambas culturas. Y bueno, esto daría lugar a otras charlas. Otros sistemas que se utilizan también en los Andes para infiltrar agua y abastecer manantiales son las cochas, estas balsas que están diseñadas, como digo, exclusivamente para alimentar manantiales que permanecen con caudal constante todo el año. Quiero acabar hablando un poco de la necesidad y el tabú que tenemos que romper los científicos para mejorar el diálogo entre el conocimiento ancestral y el conocimiento científico. Dado que otras ciencias como la agronomía o la farmacología, hay muchos medicamentos que provienen de ese conocimiento ancestral y que luego la ciencia ha podido mejorar, pues ya lo han hecho con notables beneficios desde el punto de vista científico. Técnicas y conocimientos relacionados con la gestión del agua que ahora se consideran modernos, como la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza o del uso de infraestructura verde, pues llevan miles de años realizándose en distintas partes del mundo. Y si queremos aplicar este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, algo tendremos que aprender de los que ya llevan pues, más de 1000 años utilizándolas. Y eso es todo. Muchas gracias.